Hola a todos y bienvenidos una semana más a la Fábrica de Manzanas. La fabricante de manzanas que hemos traído hoy es Susi Márquez. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Susi Márquez, artista, además que has tocado distintos palos y lo sigues tocando dentro del arte. Sí, sí. He tocado desde el dibujo, que básicamente es lo que hago, hasta la pintura y también hago bastante grabado. Siempre dentro de las dos D, digamos, ¿escultura no te ha llamado aún o...? No, aún no. Ujú. Obligatoriamente tuve que hacerla cuando estudié. Pues en esa disciplina también tienes que formarte, pero la verdad es que no es algo que me llame mucho la atención a la hora de producir, de ver y disfrutar de ella, sí, sí me gusta bastante. Cuando estaba en el cole y trasteaba con la plastilina, llegué muy pronto a una conclusión, digo, los que dibujan bien, de mis compañeros, también se les da bien hacer la figurita de plastilina. Me dio la sensación de que era una cosa que en cierto modo iba unida. Supongo que eso es algo que lo que se han dado cuenta y antes que yo y de manera mejor en las escuelas de Bellas Artes y por eso está relacionado de algún modo. Sí, está muy relacionado. También tiene que ver con la manera de ver y con el dibujo. El dibujo es la base de la escultura, con lo cual, como tú dices, un buen dibujante siempre va a tener Una cierta buena, habilidad sí, para... pero claro, eso hay que desarrollarlo Ujú, y hay que practicar mucho. ujú. Aparte de que es bastante más duro que el dibujo o la pintura, que estás tú... Bueno, puedes hacer muchos tipos de pintura en muchos formatos, pero vamos, es mucho más cómodo dibujar o pintar Ujú. que liarte ahí con un cincel, ¿no?, en una piedra, o tallar una madera, o pantanarte en el barro. Mm. Sí, yo soy un poco más cómoda. Tú te agarras tu blog y tu 4H y... Y ala. Que esa es otra. Mucha gente dice, ay, el lápiz blandito, que es que luego para borrar es más fácil. Y el lápiz blando, ténganlo ustedes en cuenta, lo que hace es guarrearte el papel. ¿No? Sí, sí, lo borrea muy bien. Lo borrea estupendísimamente. A ver, ¿cuál sería la cosa? Utilizamos un lápiz duro. Utilicemos un lápiz duro siempre al principio para encajar, para bocetar, para hacer los primeros trazos, líneas auxiliares, al menos así es como yo hago y como siempre enseño. Y cuando ya quieres dar más fuerza, más contraste, pues puedes ir graduando con lápices de distintas durezas y Ujú. los blandos para hacer sombras, sí. ¿Tú con cuál empiezas? Yo empiezo con el HB. Ostras, tú de dureza poquita, ¿no? Tú empiezas ya Sí, atacando, manchando el sí, papel. si no, yo sí que guarrearía mucho los dibujos. Mi manera de dibujar es muy... Yo no dibujo de una manera muy directa el contorno, siempre empiezo por los entornos de las formas, voy haciendo los planos que van formando el volumen de la figura y de esta manera me va saliendo el contorno. Por eso los contornos de mis dibujos son muy... a veces son angulosos, ¿no? Ujú. Son un poco especiales. O- Entonces todo eso lo dejo dentro del dibujo. Si lo hiciera con un lápiz duro, pues quedaría todo muy confuso. Ujú. O sea, trabajas primero, no sé si voy a meterme en camisa de 11 varas, ¿el espacio A ver, negativo? ¿O no es no es exactamente eso? exactamente todo, todo. Luces, sombras, pues de entornos de formas que hay dentro de la figura, como casi Ujú, siempre es lo que hago en la figura humana, pues dentro de la figura humana. Y así voy construyendo, digamos que voy construyendo el volumen, ujú, un poco fijándote en la anatomía, o en los planos que hay. ujú, Entonces, esa construcción de volumen va dando al final un contorno. Ese contorno es el que yo luego voy con el lápiz blando, como tú dices, es el que voy después dándole más fuerza y algunos trazos de dentro también le voy dando más fuerza, sombreo, ya depende, si no es dibujo, si es acuarela, pues, o meto rotulador, lo que sea. ujú. Cualquier cosa viene que manche el papel viene bien para... Sí, además yo incluso en la pintura utilizo mucho pues los contornos de la figura. Siempre utilizo mucho grafismo, aunque esté utilizando color. Ujú. Esos contornos angulosos y tan orgánicos, eh, es la figura humana, es lo que dices, sobre todo los motivos que tú utilizas en tu obra, que es más complicado encontrar un edificio, un coche, algo, digamos, más rectilíneo, Sí, menos orgánico. sí, menos orgánico, exacto. De hecho, yo casi no dibujo, no dibujo estancias ni tampoco arquitectura. Mis dibujos suelen ser figuras independientes que no están metidos dentro de ningún espacio y tampoco Como en los su chalés, día exentas, exentas. Sí, exentas. no son totalmente exentas porque son planos, pero sí. Pero vamos, que
Que además, que para entendernos, la perspectiva con 3 puntos de fuga es un peñazo hacerla. Es un peñazo, pero Un también está peñazo. buena conocerlo. No, sí, desde luego. Es lo que digo yo, que antes de llegar a la señorita de Aviñón, Picasso se hinchó a hacer bodegones. Sí, muchos y muy bonitos. Que la gente dice, los bodegones, la naturaleza muerta es un aburrimiento y tal. Hay que hacerlas. Sí, Tú primero aprende a andar y luego ya te correrá la maratón de Boston o lo que tú quieras. O la media maratón de Málaga, que es dentro de poco, creo. sí, yo es que de esas cosas de correr, Correr no de es mi cobardes. oficio. Sí, Sí. Pues Hace sí. poco, hace poco hemos visto una exposición tuya sí. en Mr. Ross, que sería Gourmet. Ujú. La exposición lleva por título La procesión por fuera. Sí, Porque tenía algo de exorcismo, digamos, de... sí, sí. No como algunas personas pensaban que por llamarse la procesión, por tener esa palabra dentro del título, pensaban que era algo un poco, no sé, cofrade. Sí. Pero no, es un poco de exorcismo, exacto. Un poco o mucho. Sí, es sacar afuera pues todo lo que vivencias, cosas que te han pasado, que sientes o que vas viendo que ocurren a tu alrededor en dibujos. Un poco vomitar ahí. Dibujos que no son abstractos, sino que son figurativos, pero digamos que la abstracción está más en el fondo que en la forma. No sé si me estoy explicando o nuevamente metiéndome en camisa de 11 varas. En el fondo, ¿qué quieres decir? En el fondo, Sí, que tú en lo el ves, tema. sí, que tú lo ves y dices tú, vale, un plato, vale, una figura femenina, vale, corazones Sí, anatómicamente correctos encima del plato. sí. Pero obviamente eso quiere decir algo, tiene un sentido que muchas veces lo rellena el espectador. A eso me refiero, que la abstracción va detrás de la figuración. Sí, bueno, siempre hay un discurso detrás que como no eh, es simbólico, pues cada persona puede entenderlo de una manera diferente. Desde luego a mí me lleva a hacer eso un motivo, una idea. Puede que la persona que lo vea entienda eso o no, pero yo creo que siempre le llega un mensaje. Al menos eso es lo que me dice la gente cuando habla de mi obra. Ujú. Y a veces coincide con lo que tenías tú en mente. Sí, sí, a veces coincide. Otras veces me sorprenden y digo, anda, pues sí es verdad, también expresa esto. Ujú. Creo que era Ismael Serrano el que decía que la música no es del que la hace, sino del que la necesita. Creo que se puede Anda que aplicar no. se puede aplicar a otras formas artísticas. Y es eso que el gran parte del significado, sí, lo pone el autor, pero los huecos los rellena el espectador. Pues sí, yo creo que es así. Y a veces con la pintura pasa lo mismo que con la música, ¿no? Esas canciones que dicen, "Ay, me la han hecho a mí, de verdad, estaban esperando que me pasara esto y me han hecho esta canción". O el típico cuadro y dices tú, lo quiero, y buscas una lámina, intentas hacer tu propia versión. Sí, bueno, eso a mí me pasa mucho. ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, mis favoritos, yo creo que es evidente que me gusta mucho Egon Schiele. La verdad es que a mí empezó gustándome muchísimo, muchísimo, y yo lo relaciono, el Greco, desde siempre, desde pequeñita, y no conocía a Egon Schiele hasta que fui a la universidad. Y yo siempre hacía dibujos muy, muy alargados, muy estilizados, de la manera en que lo hacía el Greco, porque me gustaba mucho imitarlo en mis dibujos que hacía cuando uno había estudiado, ¿no? Y cuando empecé a dibujar de la manera que te digo, con estos contornos, y descubrí a Egon Schiele, pues vi que teníamos mucho que ver, y ya empecé a verlo, no paro de verlo, siempre descubro cosas diferentes, y creo que en los cuadros se nota. Pero de todas maneras no tengo referente solamente en la pintura, hay fotógrafos que me gustan mucho, y que si a lo mejor en la factura pues no me dicen nada, porque fotografía no es dibujo, sí en los temas, como por ejemplo Jean Saudet, que tiene unos temas muy provocadores, pero también muy tremendos, ¿no? Muy inquietantes. Hay mucho sobre sexo, sobre fealdad, sobre envejecimiento, también inocencia. No sé, una cosa que te repele, Sí. pero a la vez te atrae, y con mucho color, muy pictórico. Y yo creo que él muchas veces me ha inspirado. Te preguntaba antes por la escultura también, en cierto modo, porque ves esos contornos así abruptos, tan físicos, que parece vale, que es un dibujo sobre un papel, sobre un soporte plano, pero parece que va a salir y te va a dar un guantazo. No porque es agresivo, sino porque es muy corpóreo, es muy Sí. orgánico, tiene mucho peso. A mí me recuerda un poco
a las esculturas de Rodin. Uy. Es cosa mía, es cosa mía. No, quizás alguna vez me lo han dicho y yo me siento muy halagada por ello, claro, porque yo creo que nada más lejos, pero sí que puedes recordar, por lo mismo que tú dices, las esculturas expresionistas, aquellas eran así, los contornos no estaban totalmente terminados de una manera, no unas Redondea. texturas lisas. No es una cosa así, no es como una cosa de Bernini que dices tú, el Claro. mármol es blandito, no, es mármol, Sí, pero sí, que Bernini tiene otra cosa, ¿no? Que hace que las esculturas al contrario no pesen, pero estas no, estas sin embargo tienen, por el movimiento anatómico y la manera de dejar la terminación final de las texturas, sí que tienen ese expresionismo que yo creo que se da en mis dibujos también por eso, por la manera de construir que tengo la anatomía. también el pensador de Rodin lleva peluquín, lleva boina, ¿qué puñetas lleva? No lo Es una sé. cosa medio rara lo que Yo lleva. creo que se acaba de hacer lo del cubo este que se hacía en este verano, ¿no? Que se te pone y se le ha quedado todo el pelo así. O lo típico, No sé. que estás haciendo obra, pintando en casa y te pone la camiseta así, que parece bandera cuando va de mayordomo, la cosa esta. No sé, habrá que estudiarlo. Sí. Seguro que alguien ha hecho una tesis sobre eso, ¿no? ¿Lo crees? ¿Qué lleva en la cabeza el pensador de Rodin? Volviendo a la muestra de Mr. Ross, la presentación hubo una performance Oh, sí, con lunares, con lunares, con muchos lunares rojos. muchos lunares rojos, que tenía ese doble sentido del flamenco y el bien, hemos vendido un cuadro, porque ¿qué significa una pegatina roja? Redondita. Pues que has vendido, sí, cada vez que se vende algo se pone un punto rojo para que la gente sepa que lo has vendido. Ya, este está vendido, este no te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar, o mira, este está vendido, cómprame los otros Algo que tendrá el vendo, que es agua bueno. cuando la bendicen. Ujú. Hubo muchos puntos rojos, muchas pegatinas rojas. Sí, hubo bastante, sí. Sí, la verdad que a la gente le gustó y sí que se adquirieron muchas obras. Y próximamente, ¿qué nuevas maldades estás planeando? Bueno, pues ahora estoy pintando, porque la verdad es que casi nunca he tenido mucho tiempo de ponerme a pintar. Siempre he ido por motivos de trabajo de acá para allá, cambiándome, no sé, si no he hecho 10 mudanzas, no he hecho ninguna, cambiándome de piso en pisos de alquiler pequeños y entonces eso me ha llevado, aparte de que soy una forofa del dibujo, me ha llevado a... Uy, me he tocado esto. Uy. Sabía lo que era. Uno, dos, probando. a hacer dibujo y grabado, porque en casa no tenía un taller para dedicarme a grandes lienzos ni nada de eso. Y ahora que estoy aquí y tengo un taller mío grande y acondicionado, sí que estoy empezando a pintar en formatos grandes. Y también en el taller de grabado de Fuengirola, que dirige José María Córdoba, ahí estoy experimentando con una nueva técnica que tiene la lógica de la litografía, pero que es totalmente revolucionaria porque son planchas de poliéster, y ahí estoy trabajando unos retratos muy curiosos. Litografía grabado en piedra. Tú coges un piedro Sí. y ¿qué le haces? Porque la litografía yo nunca he llegado a entenderlo muy bien. Sí, pero yo tampoco la he hecho, ¿eh? Ah. Yo la he No, estudiado, es que la ya litografía sabes es cómo raro que es. se haga porque creo que los materiales son carísimos, es complicado. Sí, y ya sabes cómo son las piedras, son así de gruesas y de grandes, pesan mucho. Ya te he dicho que yo soy muy cómoda, ya me parece raro haberme metido en el fregado del grabado, que tú conoces bastante. Entonces yo sí que lo he estudiado, sé cómo va, pero tú sabes que el grabado, como no te pongas a hacerlo, no se puede, explicándolo no se llega a No, no, no. entender. A veces, Tienes que ver cuál es el lo he intentado explicar y procedimiento. se te quedan un poco la gente mirando como... ¿no? Sí, Claro, yo les digo, mira, ¿tú sabes cómo lo que hacíamos de una imprenta de patata? Pues imagina que la patata es de cobre. Y así se lo estoy explicando muy mal, una pequeña parte, una técnica de sí, grabado. bueno, es una base sobre la que después se puede saber más. Pero bueno, la litografía básicamente es una superficie que está mojada, que está húmeda, y entonces como tú trabajas con tintas grasas, Ajá. entonces donde la tinta, Donde hay hay agua, agua la repele tinta la tinta. no entra. Claro, entonces de esta manera coge la tinta el dibujo y la otra parte no. Entonces de esta manera se estampa. Y en la piedra pues tiene un trabajo enorme, necesitas unos tórculos especiales, etcétera. Tórculo, para entendernos, es la prensa que tú giras así, raca, 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 y va pasando. Eso es. Y la prensa de litografía es diferente, porque exactamente no es un tórculo, es una prensa.
Y aquí lo puedes estampar con el torculo normal que tienes en el taller de grabado. En la plancha, la tinta, para que no coja la tinta, o sea, para que coja la tinta el dibujo, lo puedes hacer con un bolígrafo, o sea, es totalmente revolucionario porque luego el trazo que queda es muy parecido al del lápiz. Uy, qué bien. Sí, una cosa imposible de lograr con metales. Es que ni el barniz blando se aproxima, ¿no? Claro, yo cuando estuve con José María aprendí todas las técnicas, el aguatinta, el azúcar, y cuando llegué al barniz blando dije, esto es lo mío, porque esto es prácticamente el lápiz. Pero claro, cuando he descubierto esto, que es que tienes el lápiz, el rotulador también lo puedes utilizar, yo no sé si podremos ver algunas imágenes, pero que se ve exactamente como tú lo has dibujado, no tiene nada que ver con un grabado. Qué maravilla. Sí, sí. Tú te has dedicado y te sigues dedicando también a la docencia. Sí. Tú enseñas. Yo enseño. ¿Qué enseñas y dónde enseñas? Bueno, yo Eso sonaba también regular, pero bueno. Yo enseño lo que puedo, cada vez puedo enseñar menos, estamos ya mayores. Como decía un amigo mío, estamos grandes, estamos grandes. Estamos grandes. Siempre me he dedicado a enseñar, sí. Desde que salí de la facultad, bueno, lo primero que hice es dedicarme a la restauración porque fue la especialidad que hice. Sí. Pero Restauración muy típico de la Costa del Sol. Sí, muy típico. Yo Pero... como venía de aquí, me fui a Granada, digo, voy a hacer lo mismo. Sí, pero no restauración en Granada de damos tapa con cada cosa, no, restauración de restaurar cosas. Sí, restauraba obras de arte. Ahí sí que tocaba la escultura, porque sí, la restauración sí que la he tocado, la escultura y la pintura. Pero a la vez lo fui compaginando con la enseñanza. Preparaba en una academia a la gente que quería hacer Bellas Artes, porque antes había un examen de ingreso que tenías que superar para entrar, daba clases de dibujo técnico, en fin, todo lo que se da, artes plásticas en general, y luego empecé a dar clases en secundaria, bachillerato, que es lo que más he hecho durante todo el tiempo. He tenido una academia hace ya bastantes años y ahora he vuelto a abrir un taller. El taller donde estoy pintando, pues ahí estoy empezando a dar clases de nuevo desde enero. ¿Todas las edades? Todas las edades. Bueno, de momento tengo el más pequeño con 5 años y adultos pues tengo hasta un octogenario, con lo cual todas las edades, sí. ¿Y todo tipo de técnicas? ¿Óleo, pastel? Sí. ¿Carioca? Carioca también, sí, sobre todo los niños. Sí, todo tipo de técnicas, porque hay gente que viene y que ya sabe pintar y lo que quiere es seguir avanzando, claro, perfeccionar, y entonces ya tiene una técnica preferida. Si no, si hay gente que quiere experimentar, me va pidiendo otra cosa, pues lo hacemos pastel, acuarela, tinta china, estuvimos haciendo el otro día, hacen de todo. Sí. Y los niños pequeños, más todavía, pues ya sabes cómo son los pequeños, son complicados, te tienes que esforzar mucho porque requieren mucha atención, pero son maravillosos, con ellos los paso muy bien. ¿Qué edad me has dicho que tienes más pequeño? 5. 5 añitos. Sí, sí, creo que tengo un par con 5 años. Ya, eso ya colorea sin salirse. Sin salirse. Bueno, tengo la suerte de que la gente que viene a la academia está muy interesada, aunque tenga 5 años. No son, digamos que no son niños que nos traen para pasar el rato y hacer mientras la compra, sino que son niños que tienen actitudes y muchas ganas y muy creativos. De momento, lástima que muchos niños cuando crecen ya... como si les asfaltaran encima. Sí, porque yo creo que se les pide demasiada iconicidad cuando están dibujando y cuando no llegan se frustran. Yo por eso con ellos siempre hago ejercicios que tengan que ver con la creatividad, juegos, cadáveres exquisitos y este tipo de cosas para que desarrollen más aún si cabe la creatividad que tienen y copiar, bueno, sí, a veces utilizo los iconos que a ellos les gustan, ¿no? No sé, pues Perry el ornitorrinco o cualquiera de esos, para enseñarle un poco los fundamentos de... Te has ido a lo complicado, no te has ido a Bob Esponja, no, te has ido a Perry el ornitorrinco de Phineas y Ferb. Qué tonta. Pues sí, bueno, Paco Picapiedra también lo hacemos. ¿Quién? Paco Picapiedra. Paco Picapiedra no existe. Era Pedro. Paco Picapiedra te lo acabas de inventar. ¿Verdad?
cuando hablas de la iconicidad es, ahí tienes un jarrón, dibuja algo que se parezca a ese jarrón. Ese es el Claro, grado, cuanto más y, iconicidad, más se parece, ¿no? y mejor sabes dibujar. Y como no lo hagas igual, Ujú, pues no dibujes, porque va a pasar algo, vamos, se va a caer el mundo. Yo no lo entiendo. Nos vamos a un concierto, nos hinchamos allí de gritar hasta quedarnos afónicos y lo hacemos fatal y no pasa nada. Y a un niño cuando empieza a dibujar cosas que no se parecen al niño, pero si los pelos no son azules, ujú, o no sé, esto no es así, entonces sí. le quitan las ganas de dibujar y dejan de tener esa creatividad. Solo siguen dibujando, bueno, casi siempre, siguen dibujando los niños que tienen esa mano para copiar la realidad, porque los demás Ujú, se frustran y llegan a clase, porque yo doy clases de plástica, llegan a clases de plástica en lugar de contentos porque van a una asignatura en la que es muy divertido porque vamos a pintar, llegan, no, es que a mí se me da mal dibujar, es que... y lo pasan realmente mal a veces. Y yo creo que hay un fallo ahí a la hora de enseñar arte. Si el niño pinta alguien con el pelo azul, simplemente se pregunta, uy, ¿por qué azul? Y dice, porque hay gente con el pelo azul, o porque me apetece que tenga el pelo azul, o porque es que no tengo castaño, Sí, por ejemplo. que puede ser tan simple como eso. Y así aprendes tú también. Sí, sí, yo se los digo y no sé, los niños pequeños, por ejemplo, estos de 5 años me hacen el cielo arriba, lo hacen todos arriba, esto además es típico de los niños y te hacen una línea y el cielo arriba, porque ellos lo entienden así. Entonces en el colegio le dicen, no, tienes que poner el cielo hasta aquí abajo, ellos no entienden porque no entienden la línea del horizonte, ellos ven que el cielo está arriba. Yo les dejo que hagan lo que realmente ellos ven en ese momento y que se expresen como ellos quieren, y entonces sí disfrutan. Sí. ¿Y qué hay que hacer para que tú le des clase a alguien? Ir para allá, ¿no? Tienes que ir para allá, puedes venir cualquier día a probar, por si acaso, pues eso, pues si quieres ver cómo funciona, si te sientes a gusto o no, pues la gente viene un día, prueba y normalmente si le gusta, pues ya se apunta. ¿Dónde está el taller tuyo? Está en Las Lagunas, en el barrio. En el ¿En el baño? ¿Lo tienes en el baño? Un baño grande, Sí, es alicatado hasta el grandísimo. techo. En el barrio de Doña Ermita. Ujú, Ahí en la calle Río Guadiato tengo mi taller. ujú. ¿Tiene nombre o todavía estás pensando en qué nombre ponerle? Sí, estoy pensándolo, no sé aún qué ponerle. Antiguamente en este local tenía una academia de arte que se llamaba Imaginarte, con un par de socios más. Ahora ya, pues ese negocio se cerró hace mucho tiempo y es la sede de una asociación de mujeres que hacen labores. Entonces ahí conservo yo todavía el sitio de mi taller y estoy dando clases ahí, pero aún no le he puesto nombre. Bueno, si se me ocurre alguna sugerencia ya te la haré, ¿vale? Vale. Tenemos que estás trabajando ahora en el taller de rotuladores, pastel, óleo. Tú tienes preferencia por el dibujo, con Sí. lápices. A mí el óleo me da mucho miedo. ¿Cómo se trabaja con eso? Primero, con el óleo tú no te puedes poner directamente con el lienzo. ¿Al lienzo hay que hacerle algo primero o cómo es la cosa? Sí, bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Y el óleo yo creo que es lo que menos miedo tiene que darte porque es lo que más tarda en secarse, lo que más se puede mover. Mancha mucho, tienes que empaparte en agua ras, te mareas si no abre la ventana. Bueno, muchacho, pues no pintes al óleo. Pues también es verdad, también es verdad. Pero bueno, puedes pintar con... Sí, los lienzos hay que prepararlos Ujú, y normalmente cuando los compra industrialmente ya tienen una preparación. sí, Ya casi nadie los prepara. sí, que se compra sus maderos y Sí, el lienzo y hace tasca, tasca, y a clavar los más puristas y si no con la grapadora y de... si no con la grapadora. Pero yo creo que eso solo lo hacen los que tienen alguien que se lo haga porque eso es muy complicado. Cuando sales de la facultad te gusta hacerlo todo Sí, y hacerlo como te han enseñado y pues yo me hago mi imprimación con cola de conejo y con huevo y se me pudre el huevo porque no lo he hecho bien y se me resquebraja la preparación y ya no me sale, entonces termina comprándote casi siempre en lienzos industriales o puedes comprar una preparación que venden para y le das imprimar por tu encima. propio lienzo y luego sí puedes pintar directamente al óleo o puedes pintar con acrílico Ujú, y terminar a base de óleo y de veladura. La verdad es que el óleo te da unas calidades que no tiene ninguna otra técnica.
Ujú. Lo que decías de empezar con acrílico y terminar con óleo, eso también se hace en el modelismo, en pintar las figuritas de soldados napoleónicos y estas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Hablabas de cuando nos desgañitamos en los conciertos. Sí. ¿Nos vamos con música? Vámonos. ¿Qué me recomiendas? Pues te recomiendo una canción que estoy escuchando últimamente de un disco que ha sacado hace poco Tulsa, Ujú. que se llama La Calma Chicha y la canción es Oda al amor efímero. Me gusta bastante, casi todo lo que hace Tulsa, pero concretamente esta canción me gusta mucho. Pues nos iremos con la voz de Mireniza. Eso. Susi, 1000 millones de gracias. A ti. Ujú. Pues nuestro tiempo se acaba, así que nos vamos, no sin antes emplazarles a nuevos programas de la Fábrica de Manzanas. Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizarían. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin demostrarse que todo es un sinsentido y aún existirían los caminos. Podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar